La querida comedia Frasier nos presentó a un elenco estelar que cautivó al público con su ingenio y encanto. Sin embargo, la vida más allá de la pantalla no ha sido tan amable con algunos de sus protagonistas. Accidentes y tragedias imprevistas alteraron drásticamente el rumbo de sus vidas, llevándolos por caminos que nunca imaginaron. Desde la fama en ascenso hasta luchas personales, sus trayectorias han estado llenas de giros inesperados. Al adentrarnos en el 2025, ¿dónde están ahora? Acompáñanos a descubrir los altibajos que moldearon la vida del elenco de Frasier de formas que nadie podría haber anticipado. Shane Leaves, quien interpretó a Daphne Moon, tenía 33 años cuando Frasier se estrenó en 1993. Como la excéntrica ama de llaves con acento de Manchester y dones psíquicos, encantó al público durante más de una década. Fuera de cámaras, su vida fue mucho menos alegre. Tras el final de la serie, la carrera de Shane se estancó con una serie de comedias breves y pilotos fallidos. Se casó con el ejecutivo de televisión británico Miles Harcourt en 1996, tuvieron 2 hijos, Oliver y Grace, pero el matrimonio se vio afectado por los celos y largas separaciones. Harcourt solicitó el divorcio en 2011 tras rumores de infidelidad mutua. Shane se distanció de sus hijos durante una amarga batalla por la custodia y desde entonces vive sola en un modesto condominio en Los Ángeles. Su vibrante vida social desapareció, sustituida por apariciones ocasionales en convenciones y trabajos de voz. Shane sufrió varias tragedias personales, incluida la pérdida de su hermano menor por suicidio, fraude financiero de un gerente, un accidente automovilístico casi fatal en 2017 y una larga batalla contra la depresión. A los 64 años, vive recluida, rara vez vista en público. Su patrimonio estimado es de $1,20 millones, una marcada caída respecto a sus años de éxito. Ian Mahoney, quien dio vida a Martin Crane, aportó dureza y calidez a la serie como el padre ex policía de Frasier y Niles. Tenía 53 años cuando comenzó el programa, ofreciendo un contrapeso terrenal a la intelectualidad de los hermanos Crane. Hombre profundamente reservado, Ian nunca se casó, aunque amó en silencio a una mujer llamada Rachel Meyers durante décadas. Se separaron en los 90 debido a su miedo al compromiso. Sus años posteriores a Frasier lo vieron volver al teatro, pero su salud se deterioró debido a un cáncer de garganta y complicaciones por epilepsia. Luchó con la soledad, agravada por la pérdida de amigos cercanos y varios hermanos en un corto periodo. También sufrió dolores crónicos por la radioterapia. En sus últimos años, vivió discretamente en un pequeño apartamento en Chicago, atendido por un grupo rotativo de cuidadores. Mahoney falleció el 4 de febrero de 2018, a los 77 años, por complicaciones del cáncer de garganta. A pesar de su fama modesta, su patrimonio se estimó en solo $750,000, la mayoría donado a fundaciones artísticas locales. Peri Gilpin, como Ross Doyle, fue la productora de radio sarcástica conocida por su humor mordaz y constantes líos amorosos. Tenía 32 años cuando Frasier debutó, y ahora a los 63, su vida cuenta una historia mucho más oscura que la de su personaje. Peri se casó con el pintor Christian Vincent en 1999, y tuvieron hijas gemelas mediante gestación subrogada, Stella y Beatrice. Sin embargo, las presiones de la paternidad, rumores de infidelidad y la mala gestión financiera de Christian tensaron su relación. Se divorciaron en 2015, dejando a Peri con deudas importantes y costes legales crecientes después de que Vincent solicitara manutención conyugal. Peri también sufrió un aborto en 2004, la muerte de su madre por cáncer y una lesión en las cuerdas vocales en 2010 que casi terminó su carrera. Sus papeles se redujeron a doblajes menores. Luchando contra la ansiedad y el insomnio, se alejó de la vida pública. Hoy vive en una casa alquilada en Santa Bárbara, alejada de sus hijas y aferrada a recuerdos de tiempos mejores. Su patrimonio se estima en $950,000. Bebe Neuwirth, interpretando a Lilith Sterling, la exesposa hiperracional de Frasier, ofreció una clase magistral de elegancia fría y represión emocional.
Tenía 35 años cuando apareció por primera vez en la serie y ahora tiene 66. Fuera de escena, la vida de Bebe reflejaba el desapego de su personaje. Se casó con el actor Paul Benson en 2002, pero el matrimonio se disolvió en 6 años debido al alcoholismo de él y la agotadora agenda laboral de ella. No tuvieron hijos. La carrera de Bebe tras Frasier tuvo cierto éxito crítico en teatro, pero las presiones económicas la obligaron a aceptar roles televisivos que describió como desgarradores. Su vida estuvo marcada por un grave accidente automovilístico en 2009 que le dejó daños permanentes en la cadera, el suicidio de su padre distanciado, un intento fallido de adopción y múltiples rehabilitaciones por dependencia a pastillas recetadas. A pesar de todo, sigue activa en rescate animal. Actualmente vive sola en un apartamento con alquiler regulado en Nueva York con su perrita rescatada, Zelda. Su patrimonio ronda los $600,000, en gran parte absorbido por gastos médicos y antiguas regalías teatrales. Kelsey Grammer, quien interpretó al refinado y arrogante psiquiatra Frasier Crane, tenía 38 años cuando asumió el papel que definiría su carrera. Detrás del ingenio sardónico y el porte sofisticado, había un hombre al borde del colapso. Tras el final de Frasier, sus intentos por triunfar en cine y teatro fueron tibios, ya que el personaje de Frasier lo encasilló para siempre. Sus 3 matrimonios estuvieron marcados por infidelidades y distancia emocional. Su primera esposa, la bailarina Doreen Shale, lo dejó tras un año. Su segundo matrimonio con la actriz Julianne Drake tuvo 2 hijas, Clara y Simone, pero terminó tras una amarga batalla por la custodia. Su tercer y último matrimonio con la novelista Elise Monroe se disolvió silenciosamente después de años de separación. Atormentado por adicciones, varias estancias en rehabilitación y un escándalo financiero relacionado con regalías mal gestionadas, la fortuna de Grammer se desvaneció. Vivió recluido en una casa alquilada en Malibú, evitado por antiguos colegas. A los 70 años, aún vive, pero rara vez aparece en público, sobreviviendo de residuales. Su patrimonio actual se estima en $1,20 millones, muy lejos de la fortuna que una vez prometía el estrellato televisivo. David de Pierce, quien interpretó al meticuloso, obsesivo y romántico incurable Niles Crane, tenía 34 años cuando comenzó el papel que le valió aclamación crítica y 4 premios Emmy. El encanto neurótico que aportó al personaje ocultaba un tormento silencioso en la vida real. Tras Frasier, Pierce luchó por encontrar trabajos significativos, a menudo ignorado por su fuerte asociación con Niles. Se casó con el director teatral Malcolm Henley en 2009, pero su unión se enfrió con el tiempo y terminaron separándose en 2018. Habían adoptado un hijo, Jude, cuya rebeldía tensó aún más los lazos familiares. Pierce se refugió en obras teatrales poco conocidas, pero ninguna igualó la gloria de su pasado. Sufrió 5 tragedias personales: el suicidio de un amigo cercano, una batalla contra el cáncer de próstata, ruina financiera a manos de un administrador fraudulento, la muerte de su padre por Alzheimer y el distanciamiento de su único hijo. Ahora, con 66 años, vive modestamente en el norte del estado de Nueva York. Su patrimonio, que alguna vez rondó los $6 millones, ha disminuido a unos $800,000, en su mayoría atado a propiedades. Dan Butler, quien dio vida con bravura maníaca al personaje de Bob "Bulldog" Briscoe, el locutor deportivo fanfarrón con un corazón enterrado bajo toneladas de machismo, tenía 43 años durante su tiempo en la serie. Fuera de cámaras, la vida de Butler fue igual de volátil. Después de Frasier, los papeles escasearon. Hollywood lo consideraba demasiado rudo para el drama y demasiado encasillado para la comedia. Se casó con el agente de talentos Marcus Shore en 1998 y adoptaron gemelos, Eric y Jonah. El matrimonio se desmoronó en 2012 tras el diagnóstico de demencia temprana de Marcus, cuya larga y dolorosa decadencia dejó a Butler emocionalmente exhausto y financieramente arruinado. La adicción de Jonah y la desaparición de Eric durante un viaje a Tailandia agravaron aún más su sufrimiento. En sus últimos años, impartió talleres de actuación en zonas rurales de Oregón y ocasionalmente hacía locuciones comerciales. Ahora, a los 70 años, vive solo con su perro, rechazando entrevistas.
Su patrimonio se estima en unos $500,000, mayormente en ahorros para la jubilación y una casa modesta. Harriet Sansom Harris, quien interpretó a la astuta y rasposa agente Bebe Glaser, tenía 38 años cuando insufló brillantez tóxica al personaje. Fuera del set, la propia carrera de Harris nunca se recuperó del nivel de intensidad que dedicó a Bebe. Los directores de casting la consideraban demasiado excéntrica y cortante. Su matrimonio en 1995 con el dramaturgo Charles M. C. Mullen colapsó en menos de 5 años, dejando a su cuidado un hijo, Wyatt, quien sufría un raro trastorno neurológico y requería atención constante, lo que la llevó a rechazar numerosos trabajos. Perdió a sus padres con pocos meses de diferencia, y un incendio en su apartamento destruyó recuerdos invaluables y guiones que jamás llegaron a producirse. Las dificultades financieras se acumularon con 2 demandas por impuestos impagos y los costos médicos de su hijo. Ahora, con 69 años, sobrevive gracias a pensiones modestas y vive con Wyatt en un complejo de vivienda subsidiada en Pasadena. Su patrimonio, que en los años 2000 ascendía a $3 millones, se ha reducido a menos de $250,000. Tom M. Segovan, quien dio vida a Kenny Daly, trajo humor y calidez a Frasier como el simpático gerente de la estación radial que intentaba manejar los egos en CACL. Tenía 35 años cuando comenzó la serie, y el papel parecía ser el gran avance de su carrera. Sin embargo, tras el final de Frasier, M. Segovan enfrentó una larga sequía en Hollywood, limitado a apariciones menores y producciones teatrales comunitarias. Se casó con la diseñadora de vestuario Rachel Harmon en 1995, y tuvieron 2 hijos, Sam y Elisa, pero el matrimonio se derrumbó en 2008 tras años de tensión y batallas de Tom con la depresión y el alcoholismo. Se distanció de sus hijos, especialmente después de un arresto por conducir ebrio en 2011 que acaparó titulares. Profesionalmente, intentó revivir su carrera con un monólogo teatral que cerró prematuramente por mala recepción. Su salud se deterioró tras un infarto en 2020. Ahora, con 66 años, vive una vida tranquila y solitaria en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, prácticamente olvidado por la industria. Su patrimonio actual se estima en $350,000, principalmente proveniente de residuales y una pensión modesta. Edward Ebert, como Gil Chesterton, interpretó al crítico gastronómico snob y extravagante, apasionado por la alta cocina y con un desprecio apenas disimulado por lo ordinario. Tenía 38 años cuando comenzó Frasier, y su interpretación le valió estatus de culto entre los fans. Sin embargo, detrás de escena, Ebert sufría una profunda sensación de invisibilidad profesional, siendo constantemente encasillado y excluido de papeles dramáticos serios por su imagen afeminada. Mantuvo una larga relación con el dramaturgo Jonathan Rhys, pero se separaron tras 14 años, alegando diferencias creativas y distanciamiento emocional. Nunca se casó ni tuvo hijos. Tras Frasier, volvió al circuito teatral, pero una devastadora caída en el escenario en 2014 le lesionó gravemente la columna, limitando su movilidad. Se volvió cada vez más recluso, mudándose a una residencia asistida en Sussex. Ahora, con 69 años, da entrevistas esporádicas, pero sufre episodios de depresión y arrepentimiento. Su patrimonio se estima en unos $500,000, en gran parte procedente de regalías e herencias familiares. Patrick Kerr, quien interpretó a Noel Chempsky, dio vida a uno de los personajes más peculiares de Frasier, un neurótico y obsesivo fanático de Star Trek cuya devoción por la cultura pop enmascaraba una soledad profunda. Tenía 37 años cuando debutó en la serie, y el papel le ganó una fiel base de seguidores. Sin embargo, tras el final de Frasier, Kerr luchó contra la tendencia de la industria a encasillarlo. Su matrimonio con la actriz de voz Diane López terminó en 2006 tras años de lucha contra la infertilidad y las tensiones económicas. Adoptaron un hijo, Leo, pero batallas por la custodia dejaron a Kerr con contacto limitado. Cayó en la oscuridad, trabajando en empleos esporádicos entre doblajes y apariciones en convenciones. En 2015 desarrolló agorafobia,
lo que agravó su aislamiento, y en 2019 ingresó a un centro psiquiátrico por ansiedad y depresión severas. Ahora, con 68 años, vive en un pequeño apartamento en Burbank, sobreviviendo con pagos por discapacidad y residuales. Su patrimonio se estima en menos de $250,000. Millicent Martin, quien interpretó a Gertrude Mon, ofreció sarcasmo mordaz e intromisión constante como la dominante madre de Daphne. Se unió a Frasier a los 60 años, y aunque su personaje se convirtió en uno de los favoritos del público, la actriz luchaba contra el duelo durante el rodaje tras la muerte de su esposo, el actor Mark Alexander, en 1999. Tuvieron 2 hijos, gemelos llamados Lucy y Paul, ambos con problemas de adicción. Su carrera después de Frasier fue mínima, obstaculizada por la artritis crónica y la pérdida de memoria. En 2008, perdió sus ahorros en un esquema de inversión fraudulento y se vio obligada a vender su casa adosada en Londres. Su relación con sus hijos es tensa, y ahora reside en una residencia asistida en Kent. Aunque es venerada en la industria, a menudo habla de arrepentimiento y soledad en entrevistas poco frecuentes. Ahora con 90 años, se informa que sufre de demencia en etapa inicial. Su patrimonio, disminuido por malas inversiones y gastos médicos, se estima en alrededor de $300,000. Felicity Huffman, quien interpretó a Julia Wilcox en Frasier, tenía 40 años cuando dio vida a la aguda y ambiciosa reportera financiera. Su papel se caracterizó por su ingenio y una actitud profesional inquebrantable. A pesar de una carrera exitosa, la vida personal de Huffman estuvo marcada por la controversia pública. Estuvo casada con el actor William H. Macy durante más de 20 años, pero su relación, aunque llena de amor, estuvo ocasionalmente ensombrecida por las exigencias de sus carreras. La pareja enfrentó múltiples dificultades, incluida la participación de Huffman en el escándalo de admisión universitaria en 2019, lo que resultó en una breve sentencia de prisión. El escándalo afectó su carrera, con varias oportunidades que se esfumaron. Sin embargo, su legado en Hollywood sigue siendo respetado, recordada por su trabajo en Desperate Housewives y sus interpretaciones matizadas. A su fallecimiento en 2023, a los 60 años, el patrimonio de Huffman se estimaba en $2,50 millones, en su mayoría proveniente de la televisión. Su trágica caída transformó su imagen pública, pero siguió siendo un símbolo de resiliencia, dedicando su tiempo a causas de rehabilitación y educación tras cumplir su condena. Shelley Long, quien interpretó a Diane Chambers en Frasier, dio vida a la encantadora pero atormentada intelectual, un papel que le aseguró un lugar permanente en la historia de las comedias. A los 34 años, capturó la complejidad de Diane, encarnando a una mujer dividida entre el amor y la independencia. Tras Cheers, la carrera de Long luchó por mantener el mismo impulso. Varios papeles en el cine no igualaron su éxito inicial, y se enfrentó a sentimientos de insuficiencia profesional. Su vida personal, marcada por un breve matrimonio con el empresario Bruce Tyson, terminó en divorcio. A pesar de la decepción, Long mantuvo un vínculo fuerte con su única hija, Juliana. La imagen de Diane como la eternamente confundida pero adorable personaje la acompañó durante años, y el estigma de su carrera posterior a Cheers limitó nuevas oportunidades. Aunque nunca regresó al nivel de fama anterior, construyó silenciosamente un pequeño patrimonio, valorado en $1,80 millones al momento de su muerte. En sus últimos años, vivió de forma reclusa en Palm Springs, donde encontró consuelo en la jardinería. Long falleció en 2024 a los 76 años por causas naturales, dejando un legado de personajes inolvidables. Amy Brenneman, quien interpretó a Fashe Moscovitz en Frasier, tenía 35 años cuando interpretó a la mujer cálida e inteligente que brevemente conquistó el corazón de Frasier. Su papel, aunque breve, tuvo un impacto significativo con su encanto entrañable y conexión genuina con el protagonista. Tras Frasier, la carrera de Brenneman despegó con su papel principal en Chasing Amy, que la llevó a la fama. Sin embargo, enfrentó el desafío de equilibrar una carrera exigente con la crianza de sus 2 hijos,
lo que llevó al fracaso de su primer matrimonio. Su segundo matrimonio con el actor y productor Brad Silberling fue más estable, aunque marcado por luchas internas, incluyendo una batalla pública contra la depresión y periodos de aislamiento intenso. El peso de estas luchas fue evidente, pero su capacidad para seguir trabajando en televisión y cine demostró su fortaleza. A los 60 años, sigue siendo una figura respetada en Hollywood. Su patrimonio se estima en alrededor de $4 millones, provenientes principalmente de su carrera actoral. Brenneman continúa activa en labores benéficas, enfocándose en la concienciación sobre la salud mental. ¿Quién es tu personaje favorito de Frasier? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte futuras actualizaciones. Gracias por tu apoyo.